Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues ven, esta obsesión de Washington de aplastar a Rusia está desmantelando ya su agenda de Medio Oriente. Y vaya que esto sí que está pesando en el petrodólar. Mira, al darle prioridad a estos esfuerzos para poder debilitar a Moscú, Washington ha dejado escapar su control en otros lugares, ha fracasado en darse cuenta del mundo multipolar en el que ahora se encuentra. Y así una vez, la indiscutible potencia hegemónica de Medio Oriente, considerada indispensable para la seguridad y el éxito de una serie de liderazgos regionales, Estados Unidos ha ido desvaneciéndose en beneficio de sus adversarios. Y a medida que sigue estallando el conflicto armado entre Ucrania respaldada por la OTAN y Rusia en febrero de 2022, la administración de Joe Biden en Washington decidió respaldar a Kiev y centrarse en un proyecto para poder debilitar a Moscú. Y mientras desataban una ola tras otra de sanciones, y a pesar de haber gastado al menos 75,000 millones de dólares en asistencia a Ucrania y haber convertido a Rusia en la nación más sancionada de la Tierra, Estados Unidos no ha logrado doblegar a Moscú. De hecho, se puede decir que Estados Unidos quien ha quedado reducido en el escenario global, especialmente en el Medio Oriente, una región que alguna vez consideró su propio patio trasero. Y a medida que pasan los meses, este golpe tras golpe se ha infligido al poder estadounidense en Medio Oriente. En oposición directa a la agenda de Washington, la República Árabe de Siria fue readmitida en la Liga Árabe tras una pausa de 12 años, allanando así este camino para ponerle fin a la crisis siria, que Estados Unidos busca prolongar. ¿Por qué? Porque se están robando más del 80% de su petróleo, porque tienen el control de la producción alimentaria de Siria en la posición donde están las tierras más fértiles de la región. Entonces ellos pueden hacer también temas con la situación de las sanciones, donde le dicen a los demás: aquel que comercie o ayude o financie o haga algo con Siria, se las va a ver, porque también van sanciones para ellos. Entonces vamos viendo cómo se está cayendo su poder. China ya también ha ingresado a la política de Medio Oriente de manera dramática. Ha facilitado la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita en marzo, y esto impulsó una ola más amplia de normalizaciones. Aunque Estados Unidos intentó presentar este acuerdo entre Arabia Saudita e Irán como un movimiento aceptable y bienvenido, esto claramente ha llevado al colapso de los esfuerzos de largo plazo de Washington hacia la supremacía regional, que se basaba en alimentar un conflicto proxy entre las dos potencias. Y así este fracaso de las sanciones estadounidenses ha comenzado. Los líderes occidentales habían predicho públicamente que la economía rusa iba a colapsar bajo las sanciones, que es un resultado que claramente no se materializó, puesto que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía rusa va a crecer. De manera similar, estas sanciones de la máxima presión, o la madre de todas las sanciones impuesta por Estados Unidos contra Irán bajo la administración del expresidente de Estados Unidos, se iba a esperar que iba a obstaculizar gravemente su capacidad de esta República Islámica para continuar con su desarrollo en el campo defensivo, pero no han logrado alcanzar sus objetivos. Rusia ahora está exportando más petróleo que en 2021, esto a medida que va avanzando sus relaciones con China y el principal competidor global de Estados Unidos. Así, los países del Golfo también han decepcionado una y otra vez a Estados Unidos y se han abstenido de ceder a la presión para poder reducir su producción de petróleo. También está el ejemplo de Argelia, que también se ha convertido en el mayor proveedor de gas de Italia y han obtenido más de 50,000 millones de dólares de ingresos por petróleo y gas solamente en 2022, a pesar de mantener estrechas relaciones con Moscú. Y también en lo que respecta a la prohibición occidental del lingote de oro ruso, se dice que los Emiratos Árabes Unidos han intervenido junto con Turquía y China para llenar este vacío. Sin embargo, quizás el peor efecto contrario de las sanciones contra Rusia ha sido esta anulación de los límites previos de unas relaciones económicas entre Moscú y Teherán. Ambas naciones ya son las más sancionadas del planeta, por lo que no se preocupan por las posibles consecuencias de su comercio, lo que ha fomentado una mayor cooperación entre ellas. Amigos, esto es lo que más le aterraba a Zbigniew Brzezinski. Precisamente lo que no querían era unir a Rusia con China, pero lo que sí tenían que temer aparte era que también Irán se uniese en esta situación en contra de ellos.
Y ojo, recientemente el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Ebrahim Raisi habían firmado un acuerdo para poder financiar una línea ferroviaria iraní como parte de un corredor de transporte norte-sur. Aquí la propaganda falló también. La administración Biden utilizó tácticas de propaganda beligerantes para demonizar a Rusia y ensalzar a Ucrania. Y aunque estos argumentos pueden haber sido efectivos para parte de algunas audiencias occidentales, en la comunidad global y especialmente en Medio Oriente, esta retórica resultó cansada y claramente hipócrita. Vaya, es que es en serio, hasta en México todos sabemos quiénes son los verdaderos devoradores del mundo, ¿no? Todos sabemos cuál es la lucha justa. Pero nada más, hay algunas personas pues que bueno, ahí entran con todo tipo de agendas que se les ensartan, pero bueno, les gusta apoyar nada más lo que está de moda. Ojo con esto. Después de haber intervenido ilegalmente en Irak, causado alrededor de 1 millón de gente que ya no está con nosotros, sobre una combinación de teorías también sin fundamentos sobre el tema de esto que había, armas de destrucción masiva. Bueno, resultó risible que Estados Unidos ahora esté afirmando oponerse a estas invasiones ilegales. Incluso a antiguos funcionarios de la misma administración de Bush, como Condoleezza Rice, han aparecido en programas de televisión en Estados Unidos para condenar estas intervenciones ilegales de países extranjeros. Incluso el expresidente estadounidense George W. Bush aparentemente condenó la invasión completamente injustificada y brutal de Irak, quiero decir, de Ucrania, ¿no? Se le había deslizado, ¿no? Ahí, ¿por qué? Pues porque eso fue. Después se acuerdan cómo salían con todas estas imágenes filtradas donde estaban con los lingotes de oro o estaban en estos centros de detención haciendo cosas bastante malas. Bueno, esos son los gringos. Entonces Estados Unidos se está posicionando ahora como opuesto a esta ocupación ilegal de los territorios extranjeros, además de afirmar que se está oponiendo en principio a la anexión. Y cuando se le preguntaba al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, si su gobierno apoyaba esta anexión de Altos del Golán en Siria por parte de Israel, él había respondido, mira, bueno, dejando de lado esta cuestión legal de esta pregunta, como una cuestión práctica, los Altos del Golán son muy importantes para la seguridad de Israel. Y aquí, una vez más, demostrando más esta doble moral de Washington. Estados Unidos continúa reconociendo a los Altos del Golán como territorio israelí, lo cual no solamente está desafiando el derecho internacional, sino que también a la opinión mayoritaria de las Naciones Unidas. Ellos se pasan por el arco del triunfo cualquier situación que sea la regla, la norma. Este mundo basado en reglas es solamente el que ellos se van inventando según conveniencia. Así que la imagen tan valiente de Estados Unidos ya está más que fea. Desde la perspectiva de las naciones de Medio Oriente, Estados Unidos está demasiado comprometido en el conflicto de Ucrania. Incluso cuando se ha abstenido de tomar un lado claro, en su lugar se ha mantenido neutral en su mayoría. Ni el pueblo ni los gobiernos de estos países se creen las palabras vacías expresadas por estos funcionarios estadounidenses cuando se trata de Ucrania. Y acá, la marcada diferencia de la forma en la que se tratan a estos palestinos y a los ucranianos por las mismas acciones es suficiente para generar escepticismo. Y ahora que China está presentando oportunidades para innumerables naciones de Medio Oriente, especialmente en el ámbito económico, Estados Unidos tiene ya un competidor bastante real, más que real. Y sin embargo, Estados Unidos continúa operando como si el mundo no hubiera experimentado un cambio dramático. Se está negando a controlar a sus aliados y en cierto sentido Ucrania está recibiendo el trato especial que Israel disfrutó durante años, ayuda ilimitada sin muchas preguntas. En el caso de aquella nación, a medida que su gobierno avanza con la introducción de nuevas reformas legales controvertidas, está tomando medidas para cambiar el status quo en la mezquita de Al-Aqsa y persigue políticas de extrema derecha para con el pueblo en donde lo recibieron. Todo esto a un costo para Washington mismo, donde su administración se niega a ponerlo en su lugar. Y lo que hace esa nación está haciendo actualmente es avergonzar a sus propios aliados árabes, que recientemente han normalizado los lazos e incluso amenazado con poner en peligro las relaciones con los países vecinos, como en el caso de Jordania. Y es esta negativa a recalibrar lo que no
no solamente le está costando a Estados Unidos la influencia, sino también está evaporando la posibilidad de reunir Israel y Arabia Saudita, lo cual claramente ha sido un logro objetivo de la política exterior para la administración Biden. Ahora que el Riad y Teherán han restablecido relaciones, es decir, Irán y en este caso Arabia Saudita, bueno, va a desaparecer la excusa de combatir la influencia regional de Irán para negociar una reconciliación entre Arabia Saudita y Israel. Y así, la negativa a castigar a Israel por sus constantes provocaciones también ha dificultado la normalización de Arabia Saudita con un gobierno israelí desenfrenado que continúa insultando al mundo musulmán e está invocando también el apoyo popular árabe a la causa palestina. Y si no hay un cambio de enfoque arrogante y desconectado de Estados Unidos, que está gobernando con mano dura y con actitud de a mi manera o a las sanciones, bueno, va a ser Estados Unidos mismo quien se retire de Medio Oriente. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto que acabamos de analizar? Pues que en esto se está reflejando claramente el declive de la influencia y el liderazgo estadounidense en este escenario internacional. Washington lo que hizo fue priorizar sus esfuerzos de debilitar a Moscú, pero descuidó todas las demás áreas. No logró comprender el mundo multipolar en el que se encuentra. Esta intervención estadounidense en el conflicto de Ucrania y Rusia, respaldando a Kiev y utilizando sus sanciones, pues fue ineficaz. No logró someter para nada a Moscú como lo esperaban. Por el contrario, Estados Unidos fue el que más golpes recibió en todo esto, sobre todo en su influencia en el Medio Oriente. Y también su presencia de China en la política de Medio Oriente, incluyendo el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, socavó completamente los esfuerzos estadounidenses de mantener su dominio regional. Sus sanciones a Rusia, como a Irán, pues tampoco tuvieron impacto en sus economías, y la fortaleza de la cooperación entre estos países, incluso en proyectos estratégicos como el corredor del transporte norte-sur, sigue incrementándose. Aquí al final, si Estados Unidos no reconoce la realidad de un mundo multipolar y no adopta un enfoque más equilibrado y que respete en verdad el derecho internacional, pues no va a poder mantener su influencia en la región y en el mundo en general, porque todos, pues creo que no hay gente, amigos. Me costaría mucho trabajo pensar que todavía exista gente que no se haya dado cuenta de la realidad, ¿verdad? De la hipocresía, de todos estos discursos vacíos que dicen siempre que suben al estrado y dices, oye, pero esas es otras cosas, maestro. Aquí estás viniendo a decir que la democracia y los derechos, la libertad de prensa y demás, pero en casa, ¿cómo le hacen en Alemania a aquellos que pues se expresan libremente y no van con esta narrativa? Los meten en la cárcel. ¿Qué hacen en Canadá, en Reino Unido? Vaya, todo este mundo basado en reglas. ¿Qué hacen en estos países supuestamente de primer mundo y donde hay más democracia? Todo lo contrario. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Dejen un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales. Si me quieres apoyar y estás en la disposición y en la posibilidad, también puedes hacerlo. Aquí abajito hay unos botones que es unirme como miembro del canal y super chat o un super sticker, o también hay un corazoncito que se llama super gracias. Amigos, miembros del canal y mecenas de Patreon, muchas gracias, hasta luego.